que no afecta a nuevas inversiones, porque claramente el proyecto explica con claridad que los puestos de trabajo que se generen de ahora en más no van a tener este problema, pero que claramente defiende los puestos de trabajo. Y desde ese punto de vista, dando tranquilidad sobre el empleo y sobre el salario, también tiene que ayudar, si el gobierno puede tomar las decisiones correctas, a la recuperación del consumo que nosotros también esperamos que se dé. Se habían dicho, el mismo presidente cuando habló hoy lo decía, esperan una gran recuperación en la segunda parte del año. Ojalá se dé. Nosotros esperamos que por el bien de los argentinos eso se dé. Pero queremos decir lo siguiente, creemos que estos meses muestran claramente que en un contexto de contracción de la demanda interna y del consumo no hay que esperar lluvia de inversiones internas. Los inversores también miran los efectos sobre la rentabilidad de la caída del consumo. Entonces, creemos que esto es algo en lo que hay que ser muy cuidadoso. Nosotros coincidimos también con la postura que había manifestado el senador Urtubey. Creemos que es necesario hacer una distinción para las pymes y sobre todo para las pymes regionales. Es decir, creemos que es necesario que todas estas medidas tengan en cuenta tamaños de empresas y tengan en cuenta la situación de distintas regiones del país. La situación obviamente no es la misma. Sé que se está empezando a discutir una ley de empleo joven con un conjunto de promociones en la Cámara de Diputados de la Nación. Le quiero decir, nosotros, subidos sobre una ley del Gobierno Nacional, desde el 2008 en el Chaco, yo era ministro de Economía, pusimos 100% de subsidio a los aportes patronales por 2 años para todo nuevo empleo que se creara. Esas cosas funcionan en un contexto de crecimiento económico. Cuando está cayendo la demanda agregada, cuando está cayendo el consumo, por más subsidio que usted ponga a la creación de nuevos empleos, eso no va a ayudar a la creación de empleo. Lo que ayuda a la creación de empleo es perfil de mayor rentabilidad, pero cuando el contexto macroeconómico defiende el mercado interno y lo impulsa. Usted decía muy bien hoy, hemos perdido, cuando le tocó hablar al señor presidente, hemos perdido una gran porción de integración, sobre todo en el sector autopartista. Y usted dijo, sobre todo por las políticas de subsidio que puso en marcha Brasil. Bueno, esas son políticas, unas políticas que le apunten a sectores industriales estratégicos y que los ayuden, no solo con el tipo de cambio, que los ayuden con la defensa del mercado interno y con medidas específicas, porque estamos convencidos que sin una estrategia industrial que de alguna manera no se ilusione con la espontaneidad de los mercados o de solo los indicadores o los grandes parámetros macro, sino una estrategia industrial específica, a este país le va a ser muy difícil arrancar en términos económicos y sobre todo en términos industriales, que es el principal déficit que tenemos. CAME anunciaba hoy el 3,1% de contracción de la producción en el mes de marzo. Entonces, quiero decir, el senador Naide nos decía recién, la salida del cepo no ha sido traumática, ha duplicado la tasa de inflación, ha generado una recesión muy profunda en los meses iniciales del año. Es decir, no nos comamos este verso de que no ha sido traumática. Ha generado estos 100.000 despidos que se han producido. Es decir, no solo miremos el lado monetario de la economía, si nosotros miramos el lado real y si miramos lo que ha pasado con la inflación, que quizás bien medida venía en tasas del 2% mensual en los 3 meses iniciales de 2015, bueno, ahora estamos en 4, 5, quizás hay consultoras que hablan de 6%, casi arriba del 5% en el mes de abril como consecuencia de los reacomodamientos de tarifa. Entonces, la situación es excepcional. Creemos que hacen falta medidas excepcionales. Esperamos que sea verdad esta previsión del gobierno de recuperación de la actividad económica en el segundo semestre. Ojalá esas no sean expectativas ilusorias, como son claramente ilusorias las expectativas de que la inflación se va a quedar en el 25%. Eso sabemos que no va a pasar. Ojalá sí pase la recuperación de la actividad económica. Pero queremos decir
que esto depende claramente de no olvidarse de la demanda agregada, de no olvidarse del consumo, de no olvidarse de la defensa del mercado interno. No como un destino, sino como un punto de partida para un país que tiene que también potenciar sus capacidades exportadoras. Hasta ahora no se ha cumplido la previsión de que la devaluación no iba a generar incremento de precios. Ha duplicado la tasa de inflación. Hasta ahora no se ha cumplido la previsión de que la salida del cepo iba a generar una lluvia de dólares o de inversiones. Eso no ha pasado, creo que ha sido reconocido por el mismo gobierno. Quizás genere ingreso de dólares financieros con los que yo pediría que no nos entusiasmemos, porque gran parte de la crisis económica con recesión de varios años que tiene Brasil de alguna manera se deben también a un proceso de engolosinarse con dólares financieros que no se traducen en inversiones reales. Entonces queremos decir lo siguiente, acompañamos en general este proyecto de ley, lo vamos a votar y acompañar en general. Vamos a acompañar también un agregado que había propuesto el senador Urtubey. Creemos que es necesario diferenciar a las pymes. Creemos que es necesario también que el gobierno tenga en cuenta la situación de las pymes en este sentido. Puede fortalecer y hacer sumario los trámites de acceso al seguro de desempleo para el caso de las pymes, que deberían poder notificar con anticipación si es que tienen que lamentablemente tener una situación de despido y facilitarse desde el punto de vista del gobierno el acceso a una rápida cobertura de desempleo con todos estos trámites. De la misma manera que facilitar el acceso simplificando los trámites del REPRO. En ese sentido, bueno, vamos a acompañar esta iniciativa que han tomado los trabajadores como un instrumento temporario, necesario en esta situación de urgencia y que esperamos que deje de ser necesario y podamos discutir medidas de protección más integrales ya en la segunda parte del año. Nosotros queremos decir, el trabajo, y creo que esta es una de las cosas que diferencia en la filosofía política de los distintos partidos, el trabajo no es un factor de producción más. El trabajo no es una máquina que se apaga y se prende y que se desconecta, no. Son la vida de las personas y las familias. Entonces, sobre todo, consideramos que los grandes grupos económicos, las grandes empresas tienen que tener responsabilidad social empresaria al momento de reasignar puestos de trabajo. En muchos países del mundo, cuando se van a producir despidos o cortes de relaciones laborales, las empresas, sobre todo las grandes empresas, están obligadas a proponer planes sociales de reincorporación de esos trabajadores, a veces en nuevas líneas de inversión, a veces incorporándola al trabajo de sus proveedores en algunos servicios o de algunas ramas vinculadas. ¿Por qué? Por esto que decimos, porque no se puede tratar al trabajo como un factor de producción más y por eso creemos que en esta situación de emergencia es necesaria esta ley que atiende la urgencia y que busca preservar los puestos de trabajo por un lapso de 6 meses. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tenía la palabra el senador Martínez, que no está. Tiene la palabra el senador Mayans. Sí, presidente, brevemente. Bueno, en coincidencia, la preocupación, obviamente, por el informe que tenemos de este primer cuatrimestre del año, de que hay prácticamente casi 150.000 personas que han dejado de tener trabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Muchos dirían que frente al campo laboral que tiene en Argentina, bueno, es un número menor, pero realmente es un número preocupante porque el problema central acá es las decisiones que se han tomado en materia macroeconómica. Usted no se olvide, presidente, que nosotros votamos el presupuesto del año 2016, ha votado diputados por mayoría absoluta, ha votado el Senado y, por favor, presidente, para que yo pueda hacer uso de la palabra. Sí, que se me respete en el uso de la palabra, por favor. Le pido al señores senadores que si pueden si no permitir que el senador Mayans ponga. No, con respecto al tema del presupuesto, nosotros, diputados, votan un presupuesto, nosotros hicimos la revisión del presupuesto, obviamente después hay un decreto de convalidación por parte del Poder Ejecutivo y es ley nacional el presupuesto. En esa ley nosotros votamos, ¿verdad?, con una previsión de dólar 10.60. Eso es ley nacional. Se votó con dólar 10.60. Bueno, la salida del cepo
la visión que tuvo el Poder Ejecutivo. No, pero esa es la realidad porque eso era por la realidad que se regían las exportaciones, las importaciones argentinas y era la evaluación que tenía la economía nacional, por más que ustedes vean. Pero fíjense esto, ¿por qué entonces declaran la economía abierta y el tema del cepo? El tema del cepo, que lleva el dólar prácticamente en un momento a más de 15, lo primero que hace impacta en el nivel de precio del índice del consumidor. Porque obviamente esa brutal devaluación produjo un impacto muy fuerte en la canasta familiar. Y eso es romper el esquema del equilibrio precios-salarios, que hace al tema del consumo interno del país. Después vino el otro masazo, ¿verdad?, que fue demencial, que fue el tema de los servicios, como en el caso de energía eléctrica. Demencial realmente. Y tenemos, digamos así, a la vista, facturaciones que han ido, en el caso de algunos sectores, y ya van a traer las demostraciones de 70.000, 80.000 a 700.000 pesos. Antes era un esquema de facturación bimestral y ahora es un esquema de facturación mensual. Y esto es lo preocupante, o sea que tanto el tema de la decisión de la devaluación que impacta en los precios, como el tema de los servicios, va directamente en contra de los salarios y en contra de la relación precios-salarios. Y esto es lo que ha golpeado la economía nacional. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Este es el tema, ¿verdad? Yo creo que nosotros también votamos un presupuesto que está autorizado allí en el presupuesto nacional, en donde está la inversión pública que en cada provincia podría llevar a una situación de comenzar a mejorar el tema del empleo. Porque ustedes saben que prácticamente está paralizado el tema de la obra pública en todas las provincias. En mi provincia, por ejemplo, la única verdad es la realidad. Se perdieron casi 7.000 puestos de trabajo en materia de obras públicas, ¿verdad?, como consecuencia de ese parate que causó la inversión pública. Entonces a mí me parece que es necesario, porque se habla, por ejemplo, del plan Belgrano. En el presupuesto que nosotros votamos está la previsión de la inversión pública para el año 2016, que seguramente que este gobierno, que tiene a lo mejor una visión distinta con respecto al tema estratégico, lo puede ayornar o puede ver qué puede hacer, como o suprimirlo o avanzar. Pero lo importante es avanzar ya en el tema. Hay que terminar con ese tema de que se va a lanzar el plan Belgrano, que cuando venga el plan Belgrano va a ser el plan que va a cambiar, pero hasta ahora nadie sabe en qué consiste el plan Belgrano. Nadie dijo qué es el plan Belgrano, no tenemos idea de lo que es el plan Belgrano. Es un anuncio en abstracto totalmente, ¿verdad? Porque si hay un plan, ¿verdad? Si hay un plan que hemos votado acá y que está sentado en el presupuesto plurianual que ha votado diputados durante todo este tiempo, votó diputados, votó senadores, la ley de administración financiera establece claramente que en ese programa plurianual hay que seguir, digamos así, incorporando las obras que tienen inicio de obra, que tienen porcentaje que puede ser del 10, del 20, del 30, del 50, del 80%, porque tenemos la obligación de registrar esas obras que están en ese presupuesto plurianual. Entonces, como nadie nos dice en qué consiste el plan Belgrano, o sea, no hay un anuncio específico del plan Belgrano, o no hay un anuncio específico en cuanto a la inversión pública, obviamente este desconcierto empeora la situación. Entonces, lo que nosotros pretendemos, no, escúcheme usted, que usted habló demasiado ya, senadora, y además dijo cualquier cosa, porque realmente si vamos a ponernos a tirar cifras acá con respecto al tema de la economía, yo tengo pero para hablar largo tiempo acá, ¿verdad? Nosotros hemos generado 6 millones de puestos de trabajo en nuestra gestión de gobierno, 6 millones de puestos de trabajo. Y hubo un impresionante crecimiento del PBI argentino, de un PBI que teníamos 100.000 millones. Justamente esta fue la decisión cuando el tema del pago de la deuda. Cuando la Argentina tenía una deuda de 170.000 millones de dólares y tenía un PBI de 100.000 millones de dólares, era comprensible que pida una renegociación de la deuda, pero con un PBI de 600.000 millones, 7.000 millones, dicen, bueno, la Argentina tiene que solucionar su problema. Entonces esto indica dos cosas, que la Argentina creció de una forma, por el esfuerzo de todos, del sector primario, del sector industrial, pero obviamente también de que esto es una decisión del Gobierno Nacional, pero lo tiene que hacer ya. El Gobierno Nacional tiene que llamar a los gobernadores de cada provincia, tiene que ver en cada provincia cuál es la obra estratégica que les genere mayor empleo. Hoy el presidente habló
del tema de planes de vivienda. Me parece excelente, usted también habló, presidente, del tema de vivienda, me parece bien, pero no podemos esperar, como dicen, el segundo semestre, porque esto es urgente, presidente. Esto es urgente. Bueno, de principio, nosotros lo que estamos viendo es cómo hacer, ¿verdad?, para paliar esta situación que está generando zozobra en miles de familias argentinas. Por eso esta es una idea que obviamente le damos media sanción, que obviamente va a ser discutida después en la Cámara de Diputados. Bueno, mientras que ese tiempo llegue, espero que tome carta en el asunto la conducción nacional, del Ejecutivo Nacional, y que llame a las provincias, a los distintos gobernadores, que cumpla con esto que dijo del tema del 15 y del 2%, que las provincias estaban esperando el 3% que anunció el presidente, más el 3%. Hasta ahora no pasó nada, presidente. Todo se ha ido en anuncios, lamentablemente, pero hay gente que no puede esperar eso. Entonces necesitamos imperiosamente que para que la gobernabilidad reine, haya un acuerdo entre la Nación y las provincias en la ejecución del programa estratégico de inversión pública para que comencemos a partir de ahí la recuperación del empleo. Hay algunas otras cosas que no sé cómo se va a resolver, porque el impacto que pegó el tema energético en el país ha sido durísimo, sobre todo en las micro y en las pymes. Hay gente que ya está prefiriendo cerrar el negocio que pagar la boleta de luz, por ejemplo, ¿verdad? Es así, lamentablemente es así. Entonces, para no tener una recesión mayor y para que no estemos discutiendo dentro de poco que no hay 150, sino 300.000 empleos, yo le pido a usted, como presidente provisional, que le diga al presidente que trabaje para la gobernabilidad, que llame a los gobiernos de provincia, que estamos dispuestos a trabajar todos juntos en un programa estratégico que genere el empleo en la República Argentina. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Negra de Alonso. Gracias, presidente. Escuché atentamente su discurso como miembro informante por el oficialismo. Habló de 12.000 millones de inversión, habló de un gran plan de infraestructura, que por supuesto no lo dudo. Además habló con gran entusiasmo del futuro de nuestra querida Argentina. Dijo que este proyecto no contemplaba a los trabajadores informales, cosa que también tiene razón, y habló de algunas declaraciones de La Baña y del plan Repro. Mire, presidente, la verdad que el hombre, dijo Job, que el hombre ha nacido para trabajar como el ave para volar. Con esto, y remitiéndonos a la época de Job, podemos decir que el trabajo, el derecho al trabajo, es un verdadero derecho humano. Como dice Mario Ackerman, las personas no son recursos, por eso nunca tenemos que hablar de recursos humanos, porque el recurso es una moneda de cambio, es una cosa, es un dinero, es moneda de cambio. Las personas son de carne y hueso, son familias, y es por eso que el trabajo es un verdadero derecho humano y que el salario no es un precio, sino que el salario tiene que garantizar a las personas vivir dignamente y mantener su familia. Y el pleno empleo no es una meta, el pleno empleo es un deber. Entonces, no podemos menospreciar la situación. Por supuesto que no estamos igual que el artículo 16 de la 25.561 en enero del 2002. Por supuesto que no es la misma situación, pero la situación tampoco la podemos obviar. Se están afectando a personas, se están afectando a familias. Presidente, esas personas y esas familias no son el señor Galucio, que compró 14 millones de dólares en el dólar paralelo y que tiene un pacto de confidencialidad vergonzoso para los argentinos que somos dueños del 51% de YPF y que no podemos conocer lo que gana, mientras hay 100.000 trabajadores despedidos, como han dicho acá, y que no puedo dudar porque no tengo otras cifras. No es verdad que está vigente la emergencia ocupacional. Está vigente la emergencia ocupacional, señor presidente, solo para el Repro. Pero la verdad que la emergencia ocupacional se derogó por un decreto del presidente Kirchner, el decreto 1222, en el año 2007.
Y si el señor Labaña lo desconoce, es porque se fue en el 2006 y se ve que está muy mal informado de lo que está ocurriendo en la Argentina. Entonces, ese dato que está dando, que usted mismo dijo que Labaña lo había dicho, es un dato absolutamente erróneo. Es verdad lo que usted dijo, que esta ley, el artículo 16 de la 25.561, en los 3 primeros trimestres, produjo una caída del empleo. Pero después, señor presidente, produjo a partir del 4º trimestre del año 2002 hasta el año 2007 un aumento del empleo de un 60%. Y es ahí entonces cuando el presidente Kirchner declara cumplida la condición del artículo 4º de la ley 25.572, creo, de la ley 25.972. Y no solamente eso, sino que en el año 2010 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un plenario dice que la doble indemnización no existe más porque se cumplió la condición en virtud del decreto 1224. Hoy podemos tener de nombre una emergencia preocupacional con el repro, pero no hay doble indemnización, ni hay derecho a un reintegro al trabajo. No es así. Lo que se ha dicho acá jurídicamente también es un error. No es así, señor presidente. Es verdad que este proyecto no contempla, no tiene en cuenta los trabajadores informales y que hoy es uno de los flagelos que tenemos en la República Argentina. Y en virtud de este flagelo, con el senador Rodríguez Sá, hemos presentado un proyecto que además hago público en este momento para pedirle al presidente de la comisión que lo ponga en el temario respecto del seguro de desempleo. Hoy el seguro de desempleo está previsto únicamente para los trabajadores formales y además no contempla que sea obligatorio el mínimo del mínimo salario vital y móvil. Nosotros hemos creído que a este proyecto que hoy se está votando y que lo vamos a votar, lo vamos a acompañar, debemos realmente acompañar políticas de Estado activas y que una política de Estado activa que necesariamente debe acompañar, y pienso que debe ser su preocupación también por lo que habló de los trabajadores informales, es darle la posibilidad a los trabajadores informales de acceder al recurso, al seguro de desempleo. Posibilidad que se deberá realizar mediante un procedimiento sumario que hemos contemplado en la ley y que consideramos que es la forma más rápida y que garantiza el derecho a acceder a tener por lo menos el ingreso de ese seguro mientras se reactivan las fuentes de trabajo. No dudamos de las palabras del presidente, no dudamos de sus palabras. Por supuesto que repudiamos que se diga que es una sensación térmica el desempleo. Por supuesto, la boca está paralizada. Esta mañana escuchábamos en la televisión al presidente de la Cámara Textil diciendo lo que estaba ocurriendo con los trabajadores de la industria textil. Ni hablemos de Zárate con Atucha, o eso lo tenemos que desconocer. Entonces, no estamos en la situación del año 2002, en enero del 2002, por supuesto que no. Pero en la medida que las inversiones vengan y que se generen nuevas fuentes de trabajo, porque la teoría del derrame, señor presidente, es inexistente. Acá tiene que salir el Estado a crear condiciones, que creo que una es el acompañamiento que hemos hecho en la última sesión para poder pagar la deuda externa, para crear fuentes de trabajo. Pero mientras tanto, presidente, no podemos permitir que nuestros hermanos argentinos caigan con sus familias tirados, con sus pensiones, con despidos que además con litigiosidad. Y además porque a ellos, señor presidente, el dólar blue, el dólar oficial, el dólar futuro, eso es muy ajeno a ellos. A ellos es el día a día de ellos y su familia. El hombre ha nacido para trabajar como el ave para volar. Acá estamos nosotros para garantizar que el hombre trabaje. Gracias, presidente. Gracias, senadora. La senadora Rodríguez Machado tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos quedando pocos. Me imagino, tengo la esperanza que me estén mirando en los televisorcitos esos que están en el pasillo. La verdad que se han dicho muchas cosas que entonces no voy a repetir, pero sí para poner en claro un concepto, ¿no es cierto? Evidentemente que el bloque Cambiemos comparte que hasta la pérdida de un solo empleo es preocupante, de un solo puesto de trabajo, una sola familia que le llegue esta noticia. No estamos discutiendo la cantidad, estamos diciendo que las cifras que están tratando de ameritar para generar una situación de excepción, que es una ley con la que estamos tratando, no son suficientes para tamaño instrumento. Porque estamos hablando de que otros años, quienes estaban en el oficialismo también vivieron situaciones de desempleo muy, muy grandes, como en el 2014, ya lo dijeron acá, casi 400.000 empleos se perdieron en un año. En ese año a mí me tocaba estar acompañando a los trabajadores que iban quedando sin empleo y el discurso era que no era suficiente para avanzar en un proyecto como este. Entonces, desde el 2008, iba para muestra basta un botón, Recalde proponiendo un proyecto en el 2008, cuando le tocaba proponerlo, en el 2014 cuando le tocaba negarlo, ahora le vuelve a tocar proponerlo. ¿Cómo es esto? ¿Los proyectos o los instrumentos son de acuerdo del lado que me toque estar en el mostrador? ¿O realmente son instrumentos legítimos, sea quien sea el que esté gobernando o sea quien sea el que le toque hacer oposición? Esa es la contradicción que nosotros estamos señalando. Y también estamos diciendo que el instrumento no es válido. Cambiemos propone una política que habla de que es mejor toda la vida la promoción antes que la prohibición. Nosotros avalamos la política de la promoción, del aliento, de intentar dar instrumentos para avanzar. Nos parece que la política de la prohibición nunca alcanzó. Además, la gente votó este cambio para evitar las prohibiciones. En el 2011 se prohibía hablar de inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Multa a las consultoras privadas que medían la inflación diciendo que no había que hablar de eso, la prohibición. En el 2013 la prohibición a los supermercados de publicar promociones en los diarios de la Ciudad de Buenos Aires por orden de la Secretaría de Comercio, porque era una prohibición, porque no estaba bien, como si eso fuera a solucionar el tema de los precios. Con el tema de la carne, lo dijo el senador Romero, en el 2006 se prohibió la exportación de carne, prohibición que fue luego reemplazada por cupos, prohibición que terminó en más de 10 millones de dólares de exportaciones hasta el 2015. Y puedo seguir así con la prohibición, el cepo, que dice, bueno, no saquen los fondos del país y logró que no ingresen los fondos al país. En el 2015 también se prohibió, en los intentos del Procelac, de prohibir el contado con liqui, que aumentaron el valor del dólar blue. Y así puedo enumerar, no se maneja el desarrollo de un país a partir de las prohibiciones. Entonces estamos diciendo que no es el instrumento que se requiere en este momento para generar lo que queremos evitar, que es el desempleo. Estamos diciendo que las pymes, muchas veces el 80% de la mano de obra ocupada en nuestro país no despiden gente porque quieran hacerlo. Probablemente tienen empleo seguramente las farmacias, las peluquerías, los almacenes, a gente hasta de su misma familia. Y en una situación como entendemos que estamos viviendo de transición de una crisis que heredamos para pasar a otra situación, pero que todavía no hemos podido en 90 días solucionar la crisis de 4 años, pueden ocurrir estas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy, se los he dicho muchas veces, de Córdoba. Nuestra mano de obra depende muchísimo del mercado de Brasil. La crisis de Brasil no la hemos generado nosotros.
Bueno, por ahí alguno nos dirá hasta eso, que hemos generado la crisis de Brasil, pero no la hemos generado nosotros. Hay fábricas y empresas que tienen que suspender por la crisis de Brasil. Nosotros se lo vamos a prohibir, lo vamos a obligar que estén con ese personal y probablemente lejos de suspender por un tiempo hasta que la crisis de Brasil se solucione, van a tener que cerrar. Entonces tenemos que tener cuidado con los instrumentos que generamos, no sea que desvistamos un santo para pensar que vestimos otro. Traigo mandato, señor presidente, me he tomado esta semana en Córdoba para recorrer todas las organizaciones empresarias o que generan trabajo y algunas también de asociaciones civiles que contratan gente. Ese mandato que traemos desde Córdoba, que nos han pedido a los 3 legisladores nacionales no votar por esta ley. No votar porque no es la solución que esperan. Sí seguir trabajando en pos de la generación de empleo y de encontrar otros instrumentos. No voy a enumerar cuáles son estas instituciones, pero vengo de hablar hasta en los pueblos y las ciudades más pequeñas que entienden esta situación. Nosotros no vamos a juzgar porque no nos corresponde a nuestros pares, pero sí en estos días, cuando con este tipo de instrumentos aumenten la zozobra de muchas de estas familias y no tengan opción de pensar en la alternativa de esperar un tiempo antes de volver a contratar y otro tipo de situaciones, sí van a juzgar estas decisiones intempestivas que se toman en momentos donde el mismo instrumento, siendo oficialismo, no se consideró útil ni necesario para revertir la situación. No nos va a corresponder a nosotros, seguramente será la sociedad, los votantes, los ciudadanos, los argentinos, como ya lo hicieron en octubre y en noviembre, los que van a entender cuál es la verdadera política económica que un país requiere. Y vuelvo a decir, no las prohibiciones, sí los incentivos y las promociones. Nada más, señor presidente. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la señora senadora García. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser lo más breve posible, compartiendo en todos sus términos el dictamen de mayoría que expusiera el senador Lovera y que expusiera también el senador Mario País, y hacer simplemente una reflexión y convocarlos a hacer una reflexión a mis pares, a mis compañeros y compañeras de bancada, en relación a esto que estamos tratando hoy, que es la emergencia ocupacional, que es la emergencia laboral, que es en definitiva lo que algunos medios denominaron como la ley antidespidos y los mismos medios de siempre intentaron denominar como la ley de la doble indemnización. Acá no estamos hablando del eje central de lo que está pasando hoy, no es la doble indemnización, sino los miles y miles y miles de trabajadores que hoy ya no tienen trabajo, es decir, que ya no son más trabajadores. Las miles y miles, cientos de miles de familias que hoy ya no tienen que llevarle a la casa. Nosotros, en oportunidad de la reunión de comisión de la semana pasada, del miércoles pasado, el oficialismo nos proponía una ronda interminable de consultas a las cámaras empresarias, y entre la ronda de consultas nos proponía que vinieran algunos funcionarios del gobierno, el ministro de Trabajo y demás funcionarios, para poder saber cuál era que ellos querían conocer, decían ustedes querían conocer cuál era la situación real del trabajo en la Argentina. Son gobierno, conocen la situación perfectamente. Entre el día 6 de abril, que fue el día que recibimos en este honorable cuerpo a las centrales trabajadoras, y la reunión de comisión que sucedió la semana pasada, pasaron casi 20 días y nadie presentó ningún proyecto proponiendo absolutamente nada para frenar los despidos en nuestro país. Escuché a quienes me precedieron en el uso de la palabra decir que había mucha hipocresía, que había una situación de crisis que nosotros queríamos manifestar. La verdad es que la hipocresía forma parte de aquellos que quieren plantear el estado de crisis producto de la herencia. Nosotros no hablamos de crisis producto de la herencia, la crisis la están generando ustedes. La crisis la están generando ustedes cuando a partir del 9 de diciembre a las 23:59
empezaron a despedir gente. ¿Lo conocen? Ustedes son parte de esta casa. Conocen a la gente que estaba hasta el 9 de diciembre a las 23:59 y conocen a la gente que dejó de estar en esta casa a partir del 10 de diciembre. Conocen los miles y miles de despidos que se produjeron en esta misma casa, razón por la cual saben perfectamente de qué estamos hablando, de los cientos y cientos de familias que hoy ya no tienen trabajo. Una de las buenas medidas que tomaron fue aumentar el seguro de desempleo y criticarnos por no haberlo aumentado. Muchachos, compañeros, compañeras, queridos pares, nosotros no aumentábamos el seguro de desempleo porque generábamos empleo, no necesitábamos aumentar el seguro de desempleo. Entonces, nosotros acompañaremos cada una de las iniciativas que tengan que ver con la generación de empleo, pero estamos acá para cumplir con nuestras obligaciones emanadas de la Constitución Nacional, emanadas del artículo 14 bis, como bien mencionaba el senador Lovera, emanadas del artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Debemos garantizar el empleo, debemos garantizar el empleo del sector público, su estabilidad y del sector privado. Cuando el Estado despide, saben perfectamente que esto genera un efecto contagio y que termina despidiendo el sector privado. Entonces, contarán con nosotros para generar empleo, no van a contar con nosotros para seguir despidiendo gente. Contarán con nosotros en todas las iniciativas que tengan que ver con los trabajadores y con mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. No van a contar con nosotros para todo lo que atente contra la calidad de vida de nuestro pueblo que tanto nos costó conseguir. Sabemos de desempleo porque sabemos que un día como hoy, hace 13 años, Néstor Kirchner se presentaba a las elecciones y el pueblo decidía que podía ingresar al balotaje. Sabemos de gobernabilidad también. Ojalá el Gobierno Nacional nos ayude a la gobernabilidad de Santa Cruz. Ojalá el Gobierno Nacional ayude a la gobernabilidad de nuestra querida gobernadora, que en una situación de crisis real no despidió a ningún trabajador del Estado, a ningún trabajador, haciendo un esfuerzo enorme y un sacrificio de todo el pueblo santacruceño para sostener el empleo. Entonces, sabemos de gobernabilidad. Les pedimos que por favor nos ayuden a la gobernabilidad de nuestra provincia, que por favor atiendan a nuestros pedidos de asistencia financiera, como han atendido los pedidos de asistencia financiera de muchas provincias de nuestra querida Argentina, que nos parece muy bien, que acompañamos, celebramos, y les pedimos que también nos ayuden a Santa Cruz para garantizar la gobernabilidad. El 9 de diciembre ustedes participaron de una sesión que lamentablemente no pudo tener el quórum suficiente para sancionar la nueva figura legal de Río Turbio. Y también tiene que ver con esto. Río Turbio está esperando que nosotros demos respuesta. Río Turbio está esperando, el pueblo de Río Turbio, el pueblo de 28 de noviembre, está esperando la cuenca carbonífera que nosotros les demos respuesta y que con la misma celeridad que hemos convocado a las comisiones de presupuesto para tratar la ley buitre y que con la misma celeridad que hoy estamos acá para dar respuesta a los cientos de miles de trabajadores que ya no son trabajadores porque no tienen trabajo, les pedimos por favor que nos acompañen y les pedimos por favor el mismo compromiso y la responsabilidad para darle respuesta a nuestra provincia, para darle respuesta a nuestros queridos pueblos de Río Turbio y 28 de noviembre, que está esperando que por favor podamos reunir a las comisiones de presupuesto y Hacienda y a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para poder sancionar y para poder tener el dictamen necesario para poder darle la sanción definitiva a nuestra ley. Hay más de 52 figuras societarias en iguales condiciones que la que estamos pidiendo para Río Turbio. Así que les pedimos que también nos ayuden y nos acompañen con la misma responsabilidad que hoy estamos acá debatiendo para darle respuesta a nuestros trabajadores, que el proyecto era perfectible seguramente, pero ¿saben qué? Lo perfecto es enemigo de lo posible. La gente necesita una respuesta. Lo dijo el presidente de nuestro bloque el 9 de diciembre. Nuestro límite va a ser este. Nuestro límite va a ser cuando ustedes gobiernen en contra de los jubilados, cuando ustedes gobiernen en contra de la gente, cuando ustedes gobiernen en contra de los trabajadores y los despidos arbitrarios. Se dijo en este recinto, lo dijo el presidente de nuestro bloque, este es nuestro límite. Entonces nosotros vamos a acompañar, yo voy a acompañar el dictamen de mayoría, seguramente podríamos haber hecho algo 10 veces mejor, 1000 veces mejor, pero tenemos miles de trabajadores que están esperando una respuesta para que no los despidan. Tenemos miles de trabajadores que están esperando poder llegar a fin de mes y no tener la angustia y el temor de que les llegue el telegrama de despido para poder darle de comer a la gente, a su gente, darle de comer a su familia el mes siguiente. Quizás muchos no sepan lo que sucede cuando echan al jefe de la familia, a la jefa de familia. Quizás muchos no sepan lo que sucede
cuando en el 2000, en el 2001, salíamos todos a buscar trabajo y eran colas interminables y cuando llegábamos seguramente ya habían tomado a la persona que estaba delante nuestro y nos perdíamos la posibilidad de trabajar. Seguramente muchos de ustedes no lo sepan, yo lo viví, yo lo sufrí, yo venía de una provincia como Santa Cruz, estudiaba, pero para poder estudiar tenía que trabajar. Y la verdad es que se nos complicaba mucho conseguir trabajo en el año 2000, en el año 2001. Y tanto que hablamos de la gobernabilidad, vayan a buscar fotos de quien finalmente se consagra como presidente en el 2003, a ver si esa misma gobernabilidad que reclamaba el PJ, esa misma gobernabilidad que reclamaron los gobernadores del PJ, si esa misma gobernabilidad finalmente los ayudó. La gobernabilidad es con el pueblo, la gobernabilidad no es con los dirigentes, la gobernabilidad es de cara a nuestro pueblo. Demos respuesta, estamos aquí para eso, nos han votado para eso, a todos. A ustedes como oficialismo, a nosotros hoy como oposición y seguramente la gente está esperando que nosotros le demos respuesta. Aquí estaremos. Les pido el acompañamiento y la responsabilidad para poder seguir insistiendo con lo de Río Turbio. Estaremos siempre del lado de los trabajadores, de Río Turbio, de Jujuy, de San Juan, de cualquiera de nuestras provincias, de nuestros trabajadores y de nuestros compatriotas. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor senador Basualdo. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que todos los que estamos acá estamos para defender el empleo. Todos. A ninguno de los que está acá se le ocurre decir voy a luchar o voy a hacer algo para perjudicar el empleo. Cuando el senador Lovera empezó con la firma del proyecto, bueno, lo leo, le digo lo que me traía para firmar el proyecto, no el dictamen, sino el proyecto, que quería hablar justamente con el senador. Bueno, el senador no estaba, a los 10 minutos, 20, me devuelve el llamado, que ya estaba acá. Le digo, mire, senador, el proyecto creo que le falta un incentivo para generar fuente de trabajo, porque acá estamos diciendo, señores, suspendamos por 180 días y tengamos una doble indemnización. Para proteger el trabajo, de la única manera que se va a proteger es generando trabajo. ¿No es cierto? Porque acá, por 180 días, el grande no le perjudica, no le mueve el amperímetro pagar doble. La micro no puede pagar ni simple ni doble, porque no llega a pagar a veces el sueldo, lo paga en cuota. Convengamos. ¿A quién perjudica? Pequeña y mediana empresa, que ahí sí se le complica, ese no cierra la ventana. La micro no paga, cierra la ventana. El grande lo puede pagar. Entonces, de la mejor forma para siempre es generar fuente de trabajo. Le digo, ¿qué te parece, qué le parece, senador, si nosotros ponemos en un proyecto que el periodo de prueba, en vez de ser 3 meses, que sea 1 año, para poder darle la posibilidad a aquel que lo pueda tomar y que da la posibilidad a aquel que empieza, que dice, y estoy muy complicado, no sé si en 3 meses lo voy a poder tener? Bueno, te damos una posibilidad que lo pueda tener y no tiene ningún costo fiscal. Porque hacer maravilla con costo fiscal, es decir, con la emisión de dinero, volvemos a lo que es inflación o podemos llegar hasta una hiperinflación si seguimos sin descontrol. Entonces, bueno, busquemos algo que no tenga costo fiscal y que pueda ser algo simple y le podemos dar una atracción para que alguien pueda decir, bueno, en vez de 3 meses el periodo de prueba lo voy a tomar 1 año, es un incentivo. ¿Le pareció bien en ese momento al senador? Me dice, el problema es que ya no puedo modificar el proyecto porque hay 5 o 6 que han firmado y que ya no están en la casa. Ningún problema, te lo firmo, pero cuando estamos en el dictamen, le hagamos este agregado. Sí, bueno, después por un motivo u otro, o yo me expresé mal o le entendí mal, pero al final no lo pudimos poner en el dictamen. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Cómo generamos trabajo? Porque si no, nosotros es imposible. Hoy las pymes, el 80% del trabajo en Argentina es por las pymes. Si son las pymes las creadoras de fuente de trabajo, las que fabrican trabajo, ¿por qué no las llamamos, que también dije en la comisión cuando estamos, por qué no le preguntamos qué podemos hacer para colaborar con ustedes? ¿Cómo podemos hacer juntos para crecer con el trabajo? Que de la única manera, que no son 180 días, para siempre. De la única manera de cuidar el trabajo es generando trabajo. Olvidémonos que lo vamos a asustar a alguien, a una grande por 180 días que pague doble. La grande no se le mueve el amperímetro. La micro no lo va a pagar, baja la persiana. Podemos perjudicar a una pequeña y mediana empresa, que son las generadoras de trabajo.
Y que nadie quiere la intención acá de perjudicarlo, ninguno de los que estamos acá. Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de sentido común. Nadie de los que estamos acá queremos perjudicar ni a la pequeña ni a la mediana empresa, ¿no es cierto? Bárbaro. Entonces, ¿por qué no la llamamos a ella y le preguntamos, ¿cómo hacemos para generar trabajo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos legislar? No le preguntamos. Y son las fábricas de trabajo. Los gremios lo cuidan, le dan mejor bienestar, con su cuota, mejor, perfecto. Pero las generadoras de trabajo, las que fabrican el trabajo son las pymes, que las tendríamos que haber escuchado. Bueno, entonces, si acá no tenemos un incentivo para producir trabajo, este proyecto va al fracaso. Es decir, va a estar lo mismo. No vamos a asustar a nadie con la doble indemnización. Sí perjudicamos a las pequeñas y medianas empresas. Al grande ni lo asustamos. A la micro, baja persiana, no paga indemnización. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que bajen persiana? ¿Que se quede con gente sin trabajo? Entonces, tenemos que dar el estímulo al trabajo. Es de la única manera que vamos a combatir el empleo. Le hemos pedido que puedan agregar un artículo para que podamos decir, bueno, hagamos un estímulo al empleo, le digamos que el periodo de prueba de 3 meses a 12, eso no lo inventé yo, lo dijeron las pymes, las pocas pymes que hemos estado charlando. Esto sería un buen incentivo. Le digo, ¿qué incentivo sería sin caja? Porque con caja cualquiera lo hacemos. Sin emisión de dinero, ¿cuál es lo que puede buscar que no tendría que ir ni a la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Bueno, sería un buen incentivo. Bueno, bárbaro, es uno, podemos estudiar más, esto lo podemos agregar. Bueno, tenemos oportunidad para hacer un proyecto excelente, es decir, tenemos todavía. Seguramente que el proyecto se puede mejorar, seguramente, pero por lo menos ya lo estamos mejorando y podemos mejorarlo. Es un atractivo que le tenemos que decir, bueno, señores, vamos a incentivar a generar más trabajo. Creo que tenemos una oportunidad y lo hemos perdido, una gran oportunidad de haber llevado a la comisión, como escuchamos a los gremios, que fue una decisión acertada de escuchar a los gremios, pero también debería ser una decisión muy acertada a escuchar a las micros, pequeñas y medianas empresas para decirles cómo juntos podemos generar trabajo. El senador Urtubey, el senador Lorenzo, también lo presentó un proyecto, el senador Bardajian también presentó un proyecto similar, el senador Romero, y quien les habla, creo que de la única manera que podemos votar este proyecto si fomentamos el crecimiento. Y para fomentar el crecimiento es darle una posibilidad, respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las generadores en el mundo más del 80% del trabajo. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Basualdo. Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que cuando uno mira las estadísticas que nos han alcanzado vinculado al tema del trabajo, está claro que la Argentina necesita generar todos los años 400.000 trabajos nuevos, de acuerdo a su crecimiento. Y por lo que uno ve, en los últimos años no se ha llegado a eso. Con lo que tenemos dos problemas acá. Uno es un remanente permanente que se va juntando, por lo cual yo sospecho que las estadísticas de la desocupación tan baja me parece que tiene algún grado de irrealidad, porque se incluye gente que trabaja, 2 horas por semana la verdad es que ese tipo de estadísticas, para los que andan en la calle, no está tan fácil de explicar. A los que nos ha tocado estar a nivel municipal en la crisis del 89 del 2001, el problema de desocupación y la ansiedad y la desesperación de la gente que aún sin ser echada tiene este riesgo de ser echado, tiene cara, es una persona con la cual uno tiene que explicar. Para otros puede haber sido un número en una estadística, para otro puede ser un número dentro de su presupuesto en la empresa. Pero la realidad social de las situaciones, cuando se empiezan a agravar el tema del empleo, me parece que tiene que tener, en función de estas experiencias lamentables que hemos tenido en los últimos 30 años en la Argentina, una prevención del tema. Y de alguna manera este proyecto de ley lo que está haciendo es tratar de prevenir una circunstancia que se viene agravando indudablemente y viene antes de este gobierno, no es lo que le vamos a echar a este gobierno, pero indudablemente ha habido a partir del mes de enero o del mes de diciembre unos movimientos de variables que impactan mucho más fuerte. Porque yo digo, cuando se habla de las pymes acá, creo que es mucho más complicado para las pymes la tarifa eléctrica
que el tema de si pueden o no pueden pagar una doble indemnización. Por otro lado, nosotros estamos haciendo una ley claramente acá 180 días sin prórroga, de manera que si el 1 de julio empezamos con el Sputnik para arriba, porque aparece el segundo semestre, empieza y están todo lo que vamos a crecer, digo, tampoco es tanto problema. Me parece que esto es preventivo, no resuelve de fondo el problema, tampoco resuelve el problema complementario de darle incentivo a los pymes, el empleo joven, toda una serie de temas que tienen que ver con lo que yo me mencioné al principio, la necesidad de ese remanente de puestos de trabajo que anualmente hay que cubrir y no se están cubriendo no desde el último año, de hace unos cuantos años, que se cubre o se disfraza con estos planes sociales, con esta historieta que en realidad no es trabajo. Eso en parte cubre a una necesidad, pero la verdad es que no es lo que uno aspira. Uno aspira a que la gente tenga un trabajo digno, permanente, digamos, y la dignidad. La dignidad no es un tema que se dé, la dignidad se reconoce en el otro. Por eso, a nosotros, los que hace muchos años que estamos en esto, cuando empieza a asomar una crisis que impacta en lo social, y ya hemos visto muchas veces, tenemos que tener en cuenta y alertar. Yo veía el otro día al presidente hablando con los empresarios. Yo me acuerdo de la crisis de 89, cuando Juan Carlos Pugliese dijo, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, son los mismos tipos, no han cambiado. Entonces no hay que equivocarse. Hay sectores que concentran la economía, que buscan consecuencias para maximizar las ganancias, y en ese aspecto está en la otra punta el trabajador. Por eso todo lo que podamos hacer, aunque no resuelva de fondo el problema, me parece que es garantizar, junto con el movimiento obrero organizado, que nos vinieron acá a explicar, cada uno de acuerdo a su característica, lo que estaban viendo en lo local, en lo social, la necesidad que tengan ellos también una herramienta para contener y buscar gobernabilidad entre todos. Acá no hay que buscar, digamos, el problema lo tenemos ahora, puede venir de antes, se agravó con algunos temas, hay cosas que a uno no le gustan, digamos, yo no hubiera sacado los temas de las retenciones a las mineras, bueno, hay una serie de situaciones que no se hubieran hecho, pero están. Hoy tenemos un problema. Y el problema empieza a agravarse a partir de ahora, con la llegada de las tarifas, con este fin de semana va a haber un aumento más del 10% del combustible. Estamos subsidiando el combustible, YPF está por despedir 1.200 personas, y no solamente el problema de las pymes. YPF está por despedir 1.200 personas. Entonces me parece que no hay que minimizar el problema, es decir, estamos igual que el año pasado, más o menos, un poquito más, un poquito menos. El tema ha empezado a agravarse mucho más rápido y esto es un síntoma de que tenemos que entrar a poner incentivos para parar esto. Esto es una parte, yo creo y estoy absolutamente convencido de que ayuda, no resuelve el tema de fondo, pero también hay que hacerle entender al presidente, con todo respeto, que la crisis del 89, del 2001 se salió con la política. Y cuando los muchachos de la CGT y todo el movimiento obrero viene acá a pedir un reclamo porque están acompañando este acomodamiento de la economía que es duro, pero que todos creemos que había que hacerlo, bueno, démosles también políticamente la posibilidad de que ellos sean corresponsables en conseguir gobernabilidad. Porque si no vamos a generar en el corto o en el mediano plazo una situación política mucho más difícil de resolver. Y entonces tenemos que entender, después de muchos años, quienes tienen mayoría en esta Cámara no tienen el gobierno. Y quienes tienen el gobierno no tienen mayoría en esta Cámara. Entonces hay un escenario distinto, nuevo, que hay que escuchar, que hay que compensar y evaluar entre todos. Por eso me parece desacertada el comentario que le adjudican al presidente, que vetaría esta ley. Me parece que sería un error fenomenal en lo político,
porque lo que hay que buscar son los puntos de encuentro. Hay muchas leyes importantes que tienen que pasar por acá. Y cuando desde acá se genera una ley que la mayoría cree que es importante, habrá que tener en cuenta de que hay también hay mucha gente a los que nosotros representamos que de alguna manera está esperando un mensaje para contener esta situación complicada de acomodamiento de la economía que yo creo va a durar mucho más allá del próximo cuatrimestre o próximo semestre. Todos sabemos que cuando dicen van a venir las inversiones, el derrame, digamos, ya lo vivimos, ya lo hemos pasado varios y hay algunos lugares que el derrame no llega nunca. Entonces me parece que lo que estamos tratando de proteger son esos sectores donde no le llega ni la humedad del derrame. Así que nosotros, presidente, estamos absolutamente convencidos de que esta es una decisión política que ayuda a generar un ámbito de debate entre todos los que tenemos la responsabilidad de que este tema no se agrave. Por eso estamos convencidos, al menos yo estoy convencido, de que puede ser mejorado. Sí, es cierto. Ahora, yo no mezclaría el tema de las pymes que tiene que ir por otro carril con este. Resolvamos esto, la gente del movimiento obrero está haciendo una movilización para el día importante, seguramente para el día viernes, en homenaje al Día del Trabajo. Podría ser un paro también, pero están haciendo una movilización. Entonces hay que también entender los mensajes entre todos para tratar de generar un futuro de esperanza en la que todos tengamos que contener un poco nuestras ideas y compartir muchas más con otros que también tienen verdades en la mano y entre todos tal vez podamos aspirar a un país mucho más estable y mucho más claro en el mediano plazo para que todos tengamos la posibilidad de vivir en este país de mejor manera. Nada más. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Solanas. No tengo... Sí, tenés. ¿Tengo? Gracias, señor presidente. Es evidente que ni la crisis es de hoy, ni se ha acertado en el pasado a tomar algunas ideas con coraje y con realismo, como tomaron muchísimos otros países en el mundo. La crisis no es solo argentina. Nos agarra con los dos frentes con problemas. El frente interno por la caída del poder adquisitivo de la gente, la baja del consumo. Pero el frente externo con grandísimos problemas. Nuestra hermana y socia principal, Brasil, en grandes problemas. La Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea ha aprobado todos los proyectos que nos podamos imaginar para enfrentar la caída del empleo. Y China, con un gravísimo problema también China. Es decir que el escenario es difícil. Pretender enfrentar el escenario cantando la misma baguala de siempre. Pobrecita, siempre es triste, pero es poética. Y esta es desafinada.